Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues primero me alegra muchísimo verlos, bueno, al menos escucharlos, o saber que están al otro lado de la pantalla. De todo corazón espero aportarles un poquitico de nuestra experiencia en praxis de más de 17 años acompañando compañías, especialmente, aunque no únicamente, del sector salud, en mejorar sus procesos y sus sistemas de gestión y todos los, digamos, los cumplimientos regulatorios a nivel de sistemas de gestión. Hoy les traigo un tema fascinante, un tema que está muy en el boom, un tema que muchas personas se están acercando cada día más a esto y que adicionalmente es un reto gigante en medio de nuestro sistema de salud colombiano. Entonces, vamos a entender hoy un poco, oye, cuando creamos un programa de humanización, ¿qué debe contener? La Secretaría de Salud de Bogotá el año pasado sacó unos lineamientos sobre qué debería contener. Esos lineamientos son voluntarios. Hoy los programas de humanización en salud los piden la mayoría de las EPS, pero no están, digamos, como una obligatoriedad normativa por ley. Hay una política de humanización en nuestro país, hay unos lineamientos desde la Secretaría de Salud de Bogotá, más no es una exigencia obligatoria desde la normatividad actual. Es algo voluntario, no nos van a sancionar por no tenerlo, pero casi que se está volviendo una cosa que hay que tenerla porque las EPS, todos los entes de control no lo van a verificar como un tema, como les cuento, que me van a poner una multa porque no lo tengo, pero sí como algo que viene, así como hace unos años pasaba cuando actualizaron la resolución 3100 y todos sabíamos que iba a haber un componente fuerte de seguridad del paciente, pues aquí va a haber un componente muy, muy fuerte, perdón, la anterior, la 2300, que fue la que cambió la de seguridad del paciente. Aquí va a haber un componente muy fuerte de humanización, seguramente la siguiente actualización del tema de habilitación en salud y todas las normas complementarias en salud. Entonces, simplemente es como para darles un poco de marco general a nivel de lineamientos. Vamos a entender en nuestro ejercicio de acompañar a hoy más de 800 instituciones, tanto del sector salud como en otros sectores, especialmente como les cuento, del sector salud, y hoy actualmente más de 80 proyectos de outsourcing en sistemas de gestión en salud y en otros sectores. ¿Qué es lo que falla? O sea, cuando yo monto un programa y ese programa adicionalmente le sumo el componente de humanización, ¿cuáles son esos errores que ustedes no deben cometer? Y el último punto que vamos a aclarar el día de hoy es cómo asegurar que el programa sea una cultura y no el papel, que es creo uno de los retos más grandes que tienen todas las organizaciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Los contenidos mínimos de un programa de humanización son mínimo, como todo, un objetivo. Pero, ¿qué componente debe tener ese objetivo? Y a mí me causa mucho, digamos, como inquietud, por decirlo así, cuando leo los programas de humanización, en los ejercicios de auditoría, bueno, o en los ejercicios de, digamos, de diferentes escenarios en los que tengo acceso a programas de humanización de diferentes entidades, que esos objetivos son muy digamos, gaseosos, muy carretudos, les digo yo, o sea, mucha palabra bonita y poca sustancia. Entonces, a los objetivos hay que ponerles unas metas de éxito a alcanzar en ese programa. Un programa no es un programa estático, un programa es un programa que se va renovando. Quiere decir que el programa, yo puedo tener un programa vigencia 2023, vigencia 2024, 2025, claramente como programa de humanización tiene unos objetivos macro y tiene unos objetivos y unos pilares bajo los cuales voy a trabajar que no van a cambiar por las vigencias, pero cada vigencia puede tener un enfoque diferente basado en el avance que vayamos teniendo. Si ustedes son una IPS que está en cero y nunca ha hecho un programa de humanización, pues lo primero que hay que hacer como objetivo, el primer objetivo que hay que definir es diseñar un programa de humanización que permita responder a las verdaderas necesidades del perfil de usuario que tenemos. Y aquí me quiero detener un poco porque hace parte de los errores comunes que les voy a comentar más adelante, pero me sorprende que muchas organizaciones definen, bueno, cuáles son esos pilares que vamos a implementar en los programas. Entonces, claro, toman los estándares de acreditación, toman los estándares que recomiendan las diferentes normatividades de alto nivel o las diferentes normatividades en general en salud, y esos son los estándares. ¿Aplican a mi tipo de servicio?
¿Aplican a mi perfil de usuario? ¿Aplican a realmente lo que va a generar un efecto, digamos, atrapador o un efecto wow, que es lo que se habla actualmente en conceptos de experiencia de usuario a mis pacientes y a su familia? Entonces, la meta debe estar como una meta general enfocada a mi perfil de clientes o de pacientes y su familia y a mi perfil o a mi tipo de prestación de servicios. Y adicionalmente, ese objetivo debe tener una meta de éxito cuantitativa, medible. Nuevamente, yo vivo sorprendida en mi trabajo, en mi día a día, en el que tengo que gerenciar actualmente más de 80 proyectos, como les cuento, de outsourcing en sistemas de gestión, y que creo que hace parte como nuestra ventaja, porque pues muchas personas pueden hacer consultoría, pero pocos gestionan las realidades de las clínicas como nosotros lo hacemos a través de los servicios de outsourcing. Y resulta que cuando vamos a ver los indicadores que definen de los objetivos, los indicadores son indicadores de gestión, no indicadores de impacto. Si tú vas a poner un indicador a un objetivo, tienes que ponerle un indicador de impacto. ¿Cuál es el nivel de percepción del paciente en cuanto a la humanización? ¿Cuál es el nivel de efecto atrapador o efecto wow que tienen los pacientes a través de las preferencias de asistir a nuestros servicios de salud gracias al programa de humanización? No lo puedes poner genérico, no puedes poner un indicador como que diga, no, pues cuál es la fidelización o nos recomendaría a un familiar o a un amigo. Pues seguramente sí. Hay que saber preguntar porque la gente entra en automático cuando responde encuestas, entonces dice sí, pero si uno le pregunta cuál es el efecto wow que he generado en ustedes, o cuál es el efecto humanizado que es diferente a lo que usted ha experimentado, tal vez el paciente diga, venga, ¿sabe qué? No lo encuentro, no hay nada diferente. Y quiero contarles que yo que me muevo en el sector salud bastante, me he dado cuenta que no hay muchas diferencias, que son muy pocas las entidades que hoy se han puesto a la carga a montar programas de humanización que realmente impacten a sus pacientes y a sus familias. Entonces, clave número 1 de un programa, objetivo global, atemporal. Después vamos a tener unos objetivos específicos, eso sí, por periodo, el ciclo del programa para el 2023, para el 2024, alineados con los pilares, ya se los voy a mostrar a continuación. Y tercero, meta de éxito, que la forma de medirlo no sea un indicador de gestión como número de personas capacitadas en la política de humanización, número de personas, no sé, socializadas del programa de seguridad, de capacitadas en humanización. Claro, es un planear que se necesita hacer, pero para que yo mida un objetivo, si se cumplió o no, definitivamente tengo que tener un indicador de impacto como el que les acabo de decir. Y la forma de medir ese indicador de impacto tiene que ser una pregunta que le haga a la gente pensar, no una pregunta que los permita estar en automático, porque las encuestas engañan. Hay que saber preguntar con las encuestas para que nos digan la verdad. Objetivo. Ahora vamos a ir al otro componente del programa, el alcance. ¿Qué servicios va a abordar? ¿Qué procesos va a abordar el programa? Claro, pues todos van a decir, no, pero ¿cómo así? Si la humanización es un tema transversal. Claro, es transversal desde la política, es transversal desde el objetivo, pero las acciones que yo voy a tener en este periodo 2023, ¿tengo la capacidad instalada, la capacidad financiera para abordar todos los servicios? Si yo tomo actividades, como por ejemplo veo en el 80% de los programas de humanización, tienen directrices muy generales. Entonces, por ejemplo, fortalecer la comunicación asertiva, fortalecer la empatía, fortalecer la amabilidad. Claramente esos son pilares básicos de la humanización y eso hace parte, digamos, del grueso para poder montar un programa humanizado. Pero las actividades, digamos, por servicios puntuales, basados en mi tipo de servicio y en mi perfil de usuario, deben ser construidas basados en eso. Entonces yo no puedo decir que el alcance, por ejemplo, para esta vigencia de este periodo, va a ser solamente la comunicación asertiva, porque eso ya está dado de hecho para todo el programa, o sea, es una base básica. ¿Cuál entonces es el alcance? Ah, bueno, este año vamos a fortalecer el servicio de urgencias, por ejemplo. Y ahí se hace una metodología de Net Promoter System en el que uno identifica un mapeo del cliente en los momentos de verdad y en los momentos de verdad,
ojo con lo que les voy a decir, qué es lo que el cliente considera humanización para mi tipo de servicio y para mi perfil de cliente. Y eso que él considera humanización lo comparo con mis procesos, con mi flujo de operación y si está mal, rediseño. Quiere decir que cuando yo defino un alcance, también tengo que decir, oiga, venga, es que yo voy a abordar este servicio para que se viva realmente el concepto de humanización en ese servicio y abordar esos procesos. También tengo que tener claro los pilares que están basados en la circular 046 del 12 de octubre del 2022 de la Secretaría de Salud de Bogotá como una recomendación, no es obligación. Los objetivos por pilar, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, los indicadores por pilar, la estrategia para alcanzar los objetivos, las actividades para desarrollar esas estrategias, creo que eso no tiene nada de raro. Y aquí viene un punto que sí puede ser un poco diferente a lo que ustedes usualmente ven en cualquier tipo de programa, y es los comportamientos asociados en las personas claves con sus indicadores. Resulta que en los programas de humanización nos estamos quedando en capacitar, en charlas, en actividades divertidas, no sé, con la cápsula de la felicidad, la cápsula del amor. Yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, claro que es bueno y que se necesita, pero necesitamos pensar de inicio a fin. Si nuestra meta de éxito es una percepción de un efecto atrapador, enamorador por nuestro toque humanizado, no es que nos recomienden, no es que tengamos mayor fidelización, sino que nos atrapemos a los pacientes por la percepción de humanización, entonces claramente no podemos desligarnos de las personas. Las personas deben tener unos comportamientos asociados tangibles y medibles. Y yo sé lo que están pensando. Yo sé que están pensando, pero ¿cómo hace uno para que la gente se comprometa cuando están de prestación de servicios? Cuando les toca trabajar 12 horas o 14 horas. Cuando tienen que atender a un paciente cada 20 minutos. Cuando están atrapados en un sistema que casi que es aparentemente, humanamente imposible ser humanos cuando el sistema no nos deja ser humanos. Entonces ahí es cuando yo les voy a invitar, que les voy a enseñar más adelante, a utilizar una metodología que se llama ProSite con una herramienta que se llama ADKAR, porque vamos a empezar a ver resistencias y eso lo combinamos con metodologías de innovación, de innovación de procesos, para poder empezar a diseñar modelos de humanización que nos permitan eliminar esas resistencias. Porque lo que yo me encuentro es que estamos haciendo programas muy superficiales que no están generando ningún impacto real en los usuarios, pero decimos que tenemos un programa. Entonces, los comportamientos asociados de nuestro equipo clave son los que van a finalmente a impactar y a demostrar la meta de éxito. Por eso tiene que tener indicadores y esos indicadores tienen que estar en la evaluación del desempeño. Claro, hay millones de resistencias. ¿Cómo las gestionamos? Con innovación. No vamos a cambiar el sistema. En este momento no lo podemos hacer. Tenemos casos de éxito sencillos, simples, que podemos tener unos programas de humanización, ojo con lo que les voy a decir, focalizados a lo que genera valor. Porque cuando yo hago cuando hubo un mapa de la trayectoria del paciente en el cliente, identifico los cuellos de botella y el nivel de valor de esos cuellos de botella para mi perfil de cliente, puedo definitivamente generar foco en eso. No foco de pronto en otras cosas que no son tan críticas, que aunque me lo digan los estándares de acreditación, que aunque me lo digan los estándares de John Commission o aunque me lo diga, por ejemplo, la circular, para mí no es valioso y para mi perfil de cliente no. Y ahí es donde yo tengo la invitación más importante para ustedes. No hagan un programa de monetización basado solamente en la normatividad. Háganlo basado en un buyer persona, que es el perfil de usuarios y familias que ustedes tienen. Una vez tenemos todos esos componentes, objetivo, alcance, pilares claros, objetivos por pilar, estrategia, actividades para desarrollarlos, ahí sí nos vamos a ir a tener los comportamientos asociados y con todo ese muñeco armamos un plan de trabajo. Ahí sí nos vamos a armar un cronograma de trabajo y digo, bueno, ¿cómo vamos a armar esto? Entonces vienen las actividades definidas en el PHBA.
¿Cuáles son las actividades en el PHBO? Yo soy enemiga rotunda de que nos quedemos en capacitación. Las capacitaciones no sirven sino para enterarse. Entonces hay que pensar de principio a fin. Capacito, primera medida. Entreno, segunda medida. Acompaño para gestionar el cambio, tercera medida. Y celebro el éxito, cuarta medida. Entonces, ese cronograma en el planear debe incluir temas de capacitación, en el planear debe incluir temas de rediseño de flujo de procesos, en el planear debe incluir temas como, por ejemplo, ajustes en la infraestructura. Les voy a contar una cosa súper sencilla. Por ejemplo, esta semana hicimos un plan súper lindo para uno de nuestros clientes de outsourcing. Tenían un problema muy complejo que, si los que están aquí saben de habilitación, saben que eso es obvio, pero que en la práctica no es real. Y es que los sentimientos informados no estaban siendo explicados de forma adecuada. Y entonces uno puede decir, no, pero es que eso es obvio, tiene que ser, pero cuando vaya ahora con los doctores que tienen 20 minutos, es el, mejor dicho, el subespecialista, el subespecialista, pues el doctor no lo explica, no lo explica, o le dice, ¿lo leyó? ¿Tiene alguna duda? Firme acá. Ahí, por ejemplo, es un cuello de botella en donde había muchas quejas en esa entidad porque no había explicación de los consentimientos informados. Entonces empezamos a hacer un análisis de resistencias y dijimos, ¿qué pasa? No, es que los doctores no alcanzan, viven atrasados. Bueno, muestre a ver entonces cómo podemos hacer que el paciente vea y entienda el consentimiento informado. Hagamos unos videos con unas cosas explicativas, que lo filme el mismo doctor para que no vaya a ser que tengamos problemas legales. Mandémoselo con la agenda de las citas. Hagámosle una link a preguntas frecuentes al paciente para que él vea si esas preguntas que él tiene están resueltas, para que cuando llegue donde el doctor, es más, el paciente puede preguntar de una vez en línea las preguntas que tiene, para que cuando llegue donde el doctor, para el doctor va a ser más fácil leer las preguntas y decirle, ya sé qué es lo que tienes dudas, estamos menos pendientes de ti, estas son las respuestas. En ese momento estamos implementando ese proyecto. Entonces a veces uno dice, pero a veces también tenemos los paradigmas que es que humanización es solamente verlo face to face, cara a cara, no. También se puede hacer humano utilizando herramientas tecnológicas. Entonces, el cronograma, por ejemplo, en el planear debe incluir campañas que eliminen las causas de lo que hoy nos hace inhumanos, de lo que hoy hace que los pacientes se quejen. Por eso la lectura tiene que ser una lectura de qué tengo yo hoy que me duele para diseñar. O sea, cuando yo les hablo de que hay que hacer el mapeo del cliente, de la experiencia del cliente, no solamente saber que pasa por admisiones, después de admisiones lo llama a consulta externa, después de consulta externa al laboratorio, no. Es en cada punto cómo es mi estructura de operación, cuáles son las quejas, cuáles son las frustraciones, cuáles son las alegrías del paciente, qué es lo que no quisiera hacer el paciente y podríamos simplificarle la vida. Entonces aquí combinamos muchas metodologías, utilizamos metodologías de innovación, metodologías de gestión del cambio, metodologías de transformación cultural, metodologías de fidelización de cliente como Net Promoter System, metodologías de promesa de valor como la metodología del lienzo, y todo eso entonces las ponemos en un cronograma con capacitaciones, rediseño de procesos, campañas que nos permitan materializar ese objetivo y esos pilares. Una vez tenemos eso, pues claramente tenemos que tener escenarios y mecanismos de seguimiento y medición. ¿Cuáles son esos mecanismos de seguimiento, medición y evaluación? Paciente trazador, muy común, excelente, me fascina utilizarlo. Indicadores de satisfacción del cliente, pero con una encuesta bien hecha, no con una encuesta en automático para que me digan que sí me recomiendan, pero en la realidad, miren, yo les quiero contar algo con respecto al tema de experiencia del cliente. Con el tema de experiencia del cliente pasa algo y es que la gente, si le pareció igual que el vecino, dice que es bueno. Si le pareció wow, le pone entre un 8 y un 9. Y si le pareció malo, pero la experiencia fue terrible, ahí sí le pone un 1. O sea que si uno se saca entre 7 y 8, incluso 9 y 10 es más bien, en el Net Promoter System hay una clasificación de 1 a 10, que fue en la que se inspiró el ministerio para sacar el indicador de la 0256 relacionado con si nos recomendaría.
que dice definitivamente no recomendaría en el último eslabón o definitivamente sí no recomendaría. Pero la metodología original es de 1 a 10, porque lo que dice es que entre 8, 9 y 10 definitivamente se sintió que era diferente. Pero de 7 hasta 6 es usted es igual a todo el mundo. El vecino y usted es exactamente igual. Y obviamente de 6 para abajo, re malo. Entonces, en esos escenarios de evaluación, mi invitación es a que preguntemos de forma abierta, pero llevándolos a una pregunta cerrada. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago para hacer una pregunta abierta llevando una pregunta cerrada? Lo que les acabo de decir, gracias a estas y estas y estas actividades que son los pilares nuestros, por ejemplo, en el tema de humanización, depende del perfil. Por ejemplo, gracias a la agilidad con la que respondemos sus llamadas en el contact center, ¿cómo calificaría o usted en qué nivel lo recomendaría? Entonces, estoy nombrando algo en el que yo estoy trabajando puntualmente. Gracias a la amabilidad y a la conexión con el que el doctor le habla y le explica el consentimiento, ¿cómo calificaría o cómo lo recomendaríamos de 1 a 1 a 10? Ese tipo de preguntas llevan a que la gente se ubique en ese atributo en el que nosotros estamos trabajando del servicio para que nos califique de una forma más específica y no tan, ay, sí, están buenos, ay, sí, pues sí, estuvo bien, me atendieron, al menos me atendieron. Ese es un ejemplo de un despliegue de una política, de un programa de humanización. Entonces viene, la clínica se compromete a, los pilares, que estos son los que dicen la circular. El objetivo del pilar, garantizar una percepción positiva del 80% de los pacientes en cuanto a trato digno y respetuoso. Mira que ahí lo dice puntualmente, trato digno y respetuoso. Entonces, número de pacientes que perciben que el trato fue digno y respetuoso sobre el total de pacientes encuestados. Aquí, por ejemplo, internamente, ¿qué hay detrás de esto? Nosotros solamente consideramos que los pacientes que tienen trato digno y respetuoso, que si califican entre 8, entre 9 y 10. Si califican de 8 para abajo, en una escala de 1 a 10, para nosotros no es calificado como algo bueno. La directriz normativa, la actividad para lograrlo, cumplir con la práctica segura de identificación es una. Después vienen otra cantidad de temas en donde claramente podemos incorporar lo que está en habilitación, pero tenemos que saber dónde va a estar el hueco. El comportamiento asociado, las acciones para alcanzarlo y los mecanismos de medición. Entonces, este es un ejemplo de cómo desplegamos el programa. Para quienes no conocen la circular 046 del 2022 de la Secretaría de Salud de Bogotá, me voy a permitir contarles un poco de qué se trata. La Secretaría ha definido 5 pilares sobre los cuales debemos trabajar como mínimo, pero no únicos, el programa de humanización. El primero, trato digno y respetuoso. Ellos definen una cantidad de acciones puntuales de qué se trata el trato digno y respetuoso. Hay algunas que nos aplican, otras que no, según el servicio, pero nuevamente hay que aterrizarlo a objetivos, a actividades y a comportamientos asociados. Aquí es donde está todo el tema, por ejemplo, de la capacidad de escucha, de la comunicación efectiva, del respeto, de la empatía, de la sonrisa, todas esas capacitaciones y entrenamientos, recuerden, y acompañarlos a la válida de adopción están dentro de este capítulo. El segundo capítulo, garantizar los derechos. Tenemos por normatividad que tener definidos unos derechos. Por normatividad tenemos que tenerlos socializados, pero ante todo tenemos que tenerlos vividos. O sea que casi que esto está normativamente ya en teoría al menos exigido, y aquí esto es en lo que la mayoría se está quedando, que capacitemos, pero no necesariamente actuemos. Cuidado pertinente, ético y seguro. ¿De qué se trata el cuidado pertinente, ético y seguro? Pues que realmente yo le dé el tratamiento en el momento adecuado, el que debe ser, con la seguridad adecuada y bajo unos principios de ética. Y ahí viene el concepto de ética. Bueno, ¿cómo manejamos todo el tema ético? Si tenemos un comité de ética, si aplica para el tipo de servicio, qué es ético en nuestra organización o no. Entonces, eso de los comportamientos asociados es tan importante porque es decirle, por ejemplo, yo, por ejemplo, personalmente, lo meto en el programa por cada cargo, le digo, mire, sus comportamientos asociados, usted como lo llamen, asesora de servicio al cliente, recepcionista, médico,
trabajadora social, o sea, el cargo que tengan, sus comportamientos asociados al programa de humanización son, no sé, verlo a los ojos, son escuchar lo que el paciente necesita e interpretar y ayudarle a buscar el camino para lograrlo, aunque no esté dentro de nuestro alcance. No proponer cosas que estén por fuera de las políticas de la organización, aunque sea lo mejor para nosotros o para el paciente. Esos comportamientos son los que nosotros, digamos, documentamos tanto en el programa y los ponemos como un anexo de los perfiles de cargo. Y algo muy importante, ¿qué hacemos? Pues lo definimos, capacitamos a la gente, la entrenamos, la acompañamos a tener el hábito y después la evaluamos con el paciente trazador y la retroalimentamos. Y después evaluamos el desempeño con eso. Entonces, el ciclo es completo. ¿Qué más me dice el Pilar? La cultura es centrada en la buena comunicación e información. Nuevamente los conceptos de comunicación, información. El tema de información es clave porque normativamente nos exigen muchos temas de información, pero en la realidad nosotros no hacemos una ruta de necesidades de información, que es uno de los estándares de acreditación. ¿Qué necesita este usuario? ¿Cómo lo necesita? Ese tema hace parte. Entonces miren que el programa va uniendo muchos componentes de los otros del sistema en general de salud, de acreditación, de seguridad del paciente, de temas de habilitación, pues claramente seguridad del paciente hace parte de habilitación. Y el quinto punto es sin discriminación y predominio de un enfoque diferencial. Ustedes saben que desde habilitación está todo el enfoque diferencial. Tenemos que tener enfoque diferencial en los protocolos, tenemos que tener enfoque diferencial en las prácticas seguras. Hay una norma de atención diferenciada, que no recuerdo en este momento cuál es el número de la norma, pero hay una norma. Entonces, casi que el programa es un repositorio de muchos componentes que tienen otros sistemas que exigen en otra parte, pero ahí es donde yo digo que no nos podemos quedar solo ahí. Esta es la base de lo que nos recomiendan. Casi que esto ya está y debería estar dado desde los otros componentes que me lo exigen desde resolución 3100, si tienen PAME con enfoque acreditación, si tienen acreditación, pues su sistema de acreditación. Pero entonces la pregunta es, venga, y si yo quiero ir más allá, ¿cómo hago? Nuevamente, metodología Net Promoter System, en donde haces una ruta de mapeo del cliente, identificas los momentos de verdad, los dolores, las frustraciones, las alegrías y lo que el cliente no quiere hacer, y sobre eso rediseñas procesos y rediseñas flujos y gestionas resistencias frente a esos nuevos rediseños. Y te focalizas en lo crítico. Bueno, muy bien. Hemos cumplido nuestra primera promesa. ¿Cómo vamos a construir un programa de humanización? Ahora vamos para nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son esos errores comunes en el momento de construir el programa? Creo que de una u otra forma he venido diciéndolos. Sin embargo, aquí los voy a concretar. El primero, enfoque estándar. ¿A qué significa el enfoque estándar? Ah, no, es que a mí vino la nueva PS y me dijo que en el programa de humanización tenía que tener esto, entonces lo tengo que meter ahí. Ah, es que la acreditación dice que entonces tengo que cuadrar los horarios de los medicamentos para tener una atención humanizada, entonces lo meto ahí. Y me quedé ahí y no hice nada más. Entonces me baso solo en el tema legal y me baso solamente en el tema normativo, ¿no? Legal o normativo. Y resulta que lo importante aquí es que el programa impacte a los usuarios y su familia. Y para que impacte, como el tema normativo ya está cubierto por muchas otras normas y ya es casi que es un chuleado, entonces seguramente para el paciente eso ya es algo que es intrínseco, o sea, no tenerlo es como ya fuera de contexto. No definir objetivos con metas de éxito, es lo que les comentaba anteriormente. Diseñar y gestionar el programa solo enfocado a actividades, no con objetivos y metas claras. Siempre piensen en que tenemos que tener claramente para medir objetivos, indicadores de impacto y para medir gestión o actividades, indicadores de gestión. Y alcance superficial, no verificar el impacto y necesidad de rediseño de procesos para cumplir con los indicadores y no abordar la cultura organizacional. Y aquí vengo con la estrella del paseo, la palabra cultura. ¿Y por qué es la estrella del paseo? Porque miren, yo llevo 24 años trabajando en sistemas de gestión. Como les cuento, he montado más de 810 proyectos de sistemas de gestión. Es mi día a día, cómo vivo, respiro sistemas de gestión. Y realmente yo hace más o menos unos
4 años, 5 años ya me certifiqué como Change Manager Practitioner en una metodología muy conocida en el mundo que se llama ProSile, que se las voy a compartir. Y también me certifiqué en el tema de transformación cultural. Y también hice un entrenamiento en innovación. ¿Y por qué todas estas cosas? ¿Qué tienen que ver los sistemas de gestión con esto? Porque me di cuenta que una sin la otra no funciona. La parte técnica, las capacitaciones, el programa lindo, nunca va a funcionar si no tengo una verdadera estructura de cultura organizacional que me soporte todo ese programa y todos los sistemas y todas las innovaciones que yo vaya a hacer en la organización. Entonces, me voy a centrar en cómo hacer un programa, de ese programa, una verdadera cultura. Pero para eso, primero tenemos que tener claro, pues, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es la forma en que las cosas se hacen aquí. La cultura de una organización o de un grupo de individuos es el reflejo de los valores, las creencias y los comportamientos de los fundadores o los líderes del grupo. Y cuando a mí me dicen cosas como, no, Diana, es que eso no se puede, es que no hay tiempo, es que no hay plata, es que, bueno, las miles de resistencias que hay para hacer cualquier cosa, lo primero que yo le pregunto a la gente es, ¿cuáles son sus valores como organización? No, entonces ahí viene el gerente y me dice, no, hacemos las cosas bien, somos éticos, pasión, amor. No sé si ustedes han leído el libro de Sigmund Freud, de El hombre en búsqueda de sentido, que él decía que uno tiene dos opciones, o tomarse el caldo, casi que con sustancia de pollo, mejor dicho, pasado, o morirse. Entonces lo mismo pasa aquí. O yo trabajo en cultura y estructuro unos valores y hago innovación para en medio de un sistema completamente limitante, porque yo sé que es limitante, genero una cultura para llevar un programa a unos resultados reales de humanización, o sigo haciendo pañitos de agua tibia con capacitaciones, con entrenamientos, con actividades que van a hacer, le digo yo, destellos de humanización, pero no van a crear una cultura humanizada y no van a impactar de forma significativa. Puede que impacte a uno o dos pacientes o en momentos, pero no como una estructura organizacional, que es la invitación a que yo les hago el día de hoy. Entonces, la cultura tiene una trilogía. Hay un contexto, hay un concepto y hay unas creencias y hay unos valores y hay unas conductas. Siempre iniciamos por la base, son los valores. Sobre esos valores y sobre lo que yo vivo en la vida, creo unas creencias. Y sobre esas creencias creo unas conductas. ¿Y por qué quiero enfatizarme en esto? Yo no sé si ustedes lo han vivido, estoy casi segura que sí, pero yo lo he vivido todos los días de mi vida, 10 veces al día. Me llaman. Mi rol en la organización es ser gerente de proyectos de innovación en praxis. Diana, mira, es que tenemos como meta de éxito en el programa de seguridad del paciente, en este mes que estamos en el mes de la seguridad del paciente, aumentar los reportes en un 25%, pero las personas no quieren reportar. Y eso que hacemos campañas, una cosa, la otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor de esas personas? La cultura. El valor es, si reporto, me dicen que soy malo. Perdón, esa es la creencia. El valor, por ejemplo, es proteger su trabajo, protegerse a sí mismo, o sea, estar bien. Ese es el valor. ¿Cuál es la creencia? Si reporto, me echan. ¿Cuál es la conducta? No reporto. Y por eso ningún programa funciona. O vamos a pensar ahora en el tema de humanización. Vamos a pensar en los doctores que llegan, atienden al paciente, le dicen un diagnóstico catastrófico directo y sin anestesia. ¿Cuál es el valor del doctor en ese momento? Salvémosle la vida a este paciente. Punto. Lo tiene que saber rápido para empezar el tratamiento rápido. O sea, su valor es salvar vidas, el amor por salvar vidas. Su valor en ese momento no es el amor por la comunicación, el amor por decirlo suavecito. No. ¿Cuál es su creencia? Pues él ha escuchado esos diagnósticos 30 veces al día, para él eso es el pan caliente, el día a día. Y para él sabe que el 70 o el 80% de los pacientes salen para el otro lado, o sea, para él eso está chuleado. Entonces, la creencia de ese doctor es, el paciente lo tiene que entender, empiece su tratamiento rápido, hágale que ya vamos a terminar. Y esa es la conducta que hace. Dice de forma directa y uno se pregunta, oiga, venga, pero yo le he dado capacitaciones de comunicación asertiva, le he dado una directriz, pero como el doctor es el doctor, pues, y lo necesito porque sin él no puedo vivir,
¿Cómo hago para que cambie sus valores? Entonces, es toda esta metodología que les voy a contar a continuación. ¿Por qué es importante los valores? Porque son los que impulsan nuestros comportamientos. Un programa de humanización que no transforme comportamientos en los personales, asistenciales o de contacto con el paciente, no es un programa de humanización. Identificarlos clarifica las causas por las que las personas actúan y toman decisiones. Miren, yo les puedo jurar que si yo voy hoy y les pregunto a muchas entidades de salud cuáles son sus valores, no los corporativos, sino de su personal médico, no los van a saber. Entonces, ¿cómo los voy a transformar si no conozco los valores de mi equipo de trabajo? Yo estoy hablando de unos valores y ellos hablan de otro. Y les puedo dar 10.000 capacitaciones de comunicación asertiva, hacer 10.000 outdoors fantástico, pero no, los valores no van a dejar que eso ingrese a su cerebro. Proporcionan información sobre lo que es más importante para cada persona o colectivo. Lo van a ver en temas de gestión del cambio. Nadie cambia si no ve un beneficio personal en nada. Descubrir los códigos con los que opera un grupo o una forma de ver y comprender los comportamientos. O sea, si yo entiendo por qué el doctor tiene este valor y este tengo otro y hago un plan para trazar y al menos llevar a esa persona que entiende ese valor y por qué lo tiene que implementar, aunque no valide, cambie el de él, vamos a tener programas de humanización que realmente impacten. Entonces, ¿cómo hacemos el programa de humanización una cultura? Clave número 1, definir una cultura deseada, los valores, comportamientos y creencias mínimas requeridas para que el sistema y el programa realmente sea parte de la cultura. Por ejemplo, amabilidad, bueno, simplemente ustedes lo definen y ustedes lo definen enfocados en sus valores y en su plan estratégico. La clave 2 es definir comportamientos asociados a cada valor. ¿Cuáles son esos comportamientos que me van a mostrar que ese valor lo estoy viviendo? Y lo tercero es desarrollar un proyecto de transformación cultural. Para ejecutar ese proyecto, yo les voy a compartir hoy una metodología mundialmente conocida que se llama ProSci. He tenido la fortuna de certificarme hace ya más de 5 años en esta metodología, implementarla en todos nuestros proyectos desde Praxis y tener resultados realmente asombrosos y diferentes. ¿De qué se trata esta metodología? Porque ya tengo mi programa con mi estructura, ya conozco mis valores de mi equipo de trabajo y los míos. Venga, y ahora cómo movilizo a mi gente, siguiendo claramente un cronograma, para que pase de escuchar a actuar en 3 fases. La primera fase, preparar el enfoque. Definir el éxito, definir el impacto y definir el enfoque. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Vamos a pensar que vamos a hacer nuestro programa de humanización y vamos a hacer nuestro cronograma para el año 2024. Pensemos ya en el 2024. Y pensemos que lo vamos a hacer para nuestro servicio de cirugía ambulatoria. Y en nuestro servicio de cirugía ambulatoria tenemos una situación especial y es que los pacientes no llegan acompañados, por ejemplo, a la cirugía o llegan nerviosos o llegan en una condición, por ejemplo, que hay que estabilizarlos mucho tiempo y las cirugías pasan porque no puedo, digamos, ingresar al quirófano en ciertas condiciones en el que sea el paciente de ansiedad, de angustia, etc. Entonces, lo que queremos decir es, ¿qué queremos lograr? Vamos a focalizarnos en ese objetivo y seguramente en unos tantos más, pero vamos a hacer el ejemplo con ese objetivo. Entonces, ¿qué queremos lograr? Disminuir retrasos de los tiempos de cirugía por, digamos, dificultades de los pacientes personales. Eso lo vamos a pensar desde el punto de vista de proceso, de productividad. Ahora pongámoslo desde el punto de vista de humanización. Acompañar a los pacientes para disminuir sus niveles de angustia y ansiedad frente a una cirugía, entendiendo el costo-beneficio. Eso es una meta de éxito. Claro, tenemos que ponerle un indicador, número de pacientes que logran llegar a la cirugía sin ninguna condición de ansiedad o con una mínima aceptable, claramente a todo el mundo le da ansiedad, sobre el total de pacientes digamos, que se enfrentan a la cirugía. El impacto, ¿a quiénes vamos a impactar? ¿En qué lo van a impactar? ¿Qué tienen que cambiar? ¿Cómo tiene que cambiar? ¿Y qué se necesita para tener éxito? Necesitamos un programa de acompañamiento a los pacientes que les enseña a respirar y a entender, digamos, como las estadísticas positivas de la cirugía para que el paciente disminuya la ansiedad. Entonces lo metemos dentro de nuestro plan de trabajo.
Eso es el enfoque. Es la estrategia de gestión del cambio. Después viene el siguiente eslabón, que es el plan maestro de gestión del cambio. Un plan maestro de gestión del cambio se incorpora en el cronograma de trabajo del proyecto o del programa en este caso. Entonces, ¿qué vamos a incorporar? ¿Qué harás para preparar, equipar y apoyar a las personas? O sea, todas las actividades, capacitar, entrenar, acompañar. ¿Qué procesos estamos teniendo? O sea, el seguimiento al desempeño, paciente trazador para evaluar si la gente está adoptando los comportamientos asociados que aprendió de la capacitación de comunicación asertiva. Y ojo aquí, cuando uno hace esto, hace un análisis de resistencias y hace gestión de resistencias. Las resistencias se previenen porque se cambian procesos o rediseñan procesos o se gestionan. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las resistencias no se pueden prevenir, porque no hay plata, porque no hay tiempo, porque no se puede, porque estamos embarcados en un sistema. Entonces, ¿qué hacen con las resistencias? Se gestionan. No tengo tiempo, no tengo plata, piden mucho y dan poco. Todas esas son resistencias que se pueden gestionar con métodos de innovación en procesos. Y dar seguimiento al desempeño y adaptar acciones. Simplemente eso es un PHBA. Una vez ejecuto el plan maestro de gestión del cambio, mido si realmente eso está dando resultado. Y una vez esto de resultado, definitivamente hago un plan de sostenibilidad para que se mantenga y no genere un efecto de efervescencia. Esto, bueno, tengo muchas cositas más para compartirles, pero me han dicho que me puedo ir hasta faltando 10 para las 5, entonces voy a contarles un par de cosas más que me quiero ir acá para poder cerrar esta charla del día de hoy, para darles espacios a ustedes a las preguntas. Cuando uno hace transformación cultural para soportar su programa de humanización, yo personalmente uso el modelo de Barrett, que fue en el que me certifiqué adicional al de ProSci, y en ese modelo entendí por qué hay cosas que caminan y otras que no, y qué tengo que hacer para que caminen. Resulta que el modelo Barrett dice, las empresas en su madurez, así como los seres humanos maduran, las empresas también, no por los años, sino por decisión, pueden estar en esos niveles. Viabilidad. Dios mío, la PPC no me paga, el ADRES no gira, está demandada la Procuraduría tiene, mejor dicho, ya al Ministerio del Cuello para que nos gire la plata. Estamos cayendo en niveles de viabilidad. Cuando estamos cayendo en niveles de viabilidad, estamos en supervivencia. Es muy difícil tener programas de humanización en un estado de supervivencia. Van a ser destellos de humanización. Después viene un estado de relacionamiento, que ya hay un tema más emocional a nivel de la madurez de empresas, en donde ya hay unas relaciones mejores con los trabajadores, en donde posiblemente hay figuras de contratación más estables, programas de motivación, etc. Después vamos a un indicador de rendimiento, productividad. Y aquí viene un estado de evolución. Hacemos clic en donde seguimos siendo viables, claramente, seguimos siendo con buenas relaciones, generamos buenos rendimientos, pero vamos a pensar en un enfoque de trascender. Y ahí es donde está el programa de humanización impactando, trascendiendo. Y aquí ya ven un componente un poco más espiritual, en donde hay una aliación, colaboración y contribución, y es cuando se hacen toda esta cantidad de programas que impactan realmente a nuestros pacientes, como por ejemplo programas de acompañamiento al duelo, como por ejemplo programas, por ejemplo, de adherencia, tratamiento, todo eso hace parte de los programas de humanización. Entonces, bueno, ya faltan 10 minutos para las 5. Eso es lo que les quería básicamente compartir el día de hoy. Los escucho. ¿Cuáles preguntas tenemos? Muchas gracias, Diana, por tu presentación, por tu tiempo y por acompañarnos siempre con tu conocimiento en este espacio. Hasta el momento no hay preguntas en el chat. Si alguno está interesado en tener, digamos, alguna información adicional sobre las metodologías que les comenté, Net Promoter Sister, ProSci, transformación cultural a través de la edición de Barrett, pues con todo el gusto podemos compartírselas. Bueno, fantástico. Entonces, nada, eso es todo por hoy. Un abrazo para todos y espero poderlos ver en una próxima ocasión.